Para realizar un mecanizado en máquinas herramientas, ¿qué debe saber el operario? Sobre seguridad, las normas de seguridad del equipo, conocer el funcionamiento de la máquina, los riesgos a los que está expuesto al manejar máquinas herramientas a alta revolución, los conocimientos básicos, el funcionamiento, las características de la máquina herramienta y todo lo que corresponde a los útiles de mecanizado, ángulos, filos, formas de refrigerante, afilado y el uso correcto de acuerdo al tipo de herramienta. Además, también debe conocer sobre los parámetros de mecanizado, la velocidad de corte, avances, los tiempos, dentro de esto los tiempos de mecanizado, los tiempos muertos, el número de pasadas y las revoluciones. Entonces, dentro de esto, estamos trabajando con la regleta para calcular el número de revoluciones, calcular el avance en la fresadora, las tablas de roscas métricas y en pulgadas, tanto para roscas exteriores como para roscas interiores. Pero además he notado que no se está utilizando las tablas que se encuentran incrustadas en las máquinas herramientas. Estas tablas nos están indicando la forma de hallar el número de revoluciones, pero de una forma más directa, rápida. Puedes utilizar una calculadora para hallar el número de revoluciones, n, velocidad de corte por 1000 sobre pi por diámetro, o puedes utilizar la regleta, pero también utiliza estas tablas. ¿Y cómo es que se leen estas tablas? Por ejemplo, veo aquí el diámetro en milímetros de el material que en el torno va a girar, o si fuese en el taladro, la broca. Después estoy viendo aquí metro sobre minuto, entonces esta, mm, esta se está refiriendo a la velocidad de corte y finalmente a lo que nosotros necesitamos calcular, que es el número de revoluciones. Por ejemplo, si tengo una broca de 16 milímetros de diámetro y la velocidad de corte es de 20 metros sobre minuto, entonces el número de revoluciones que le corresponde es de 400 RPM, ¿ya? Entonces 400 RPM, ¿por qué? He seguido la línea recta y lo que corresponde a 20 metros sobre minuto, 20 metros sobre minuto con un diámetro de 16 milímetros. Bien, es así como se interpretan estas tablas de revoluciones que encontramos en todas las máquinas herramientas. También tenemos en el Canvas 4 videos sobre las operaciones básicas de torneado. También hay 3 videos sobre los buriles. Y dentro de las operaciones básicas, ¿no han visto ustedes el roscado en el torno, roscado en máquina? Lo que se ha hecho es un roscado manual. Por tanto, vamos a trabajar esto el día de hoy. Bien, ¿qué documentos necesita el operario para realizar un mecanizado? Tus herramientas principales o lo que tú tienes que verificar que un operador en maestranza al ingresar a la máquina primero tiene que estar con todo su EPP, tiene que saber llenar un formato ATS y tiene que tener un plano. A ver, cuando le entregas un plano, cuando tú recibes un plano, la primera idea que se da es cuál es el procedimiento, cuál será el orden lógico. No quiero malograr el material. Entonces, para ello, tienes que analizar todas las medidas en bruto que necesitas, qué materia prima necesitas para realizar el mecanizado, cuántas operaciones viene, cuál es el nivel de calidad superficial, de rugosidad que necesita, y partiendo de eso elaboras una hoja de proceso. Y en esto estamos, jóvenes, elaborando una hoja de proceso.
todas las hojas de proceso que hemos revisado están aceptables. ¿Aceptables por qué? Porque de lo que estamos trabajando se está aplicando todo en la hoja de proceso. Es decir, que no hay hoja de proceso que esté mal, pero lo que sí está un tanto incompleta. ¿Qué es lo que está faltando? Sobre el roscado, colocar pues la profundidad de pasada, la velocidad de corte, el número de revoluciones, qué avance es el del roscado, y eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Dentro de operaciones de torneado de la semana 3 vamos a hablar sobre el roscado en el torno. Bien, por la fuerza de corte que tiene la cuchilla al ingresar y el punto de contacto son los dos flancos de la cuchilla, en estos casos la sujeción generalmente es entre plato y punta, pero el trabajo que nosotros vamos a realizar va a ser al aire, ya que la longitud es poca, son 14 milímetros, es un poco más de 1 centímetro para realizar el roscado. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Conocer la herramienta de corte. Puedes utilizar una HSS o una HM. Las cuchillas HM, en este caso soldadas o con insertos, trabajan muy bien un roscado, pero a alta velocidad. Y tienes que tener en cuenta que la materia prima, es decir, el eje que vas a mecanizar, no tenga impurezas, no tenga zonas que sean más duras, porque esto genera un impacto brusco en la punta de la cuchilla y se va a quebrar. Bien, entonces para el aprendizaje utilizamos una HSS porque tiene mayor elasticidad y bueno, lo que tienes que tener en cuenta es que se quema pasando los 600 grados centígrados. Necesitas utilizar un refrigerante. Bien, ¿qué más tenemos que conocer de las herramientas de corte para el roscado? Tiene un ángulo de incidencia, un ángulo libre de 8 a 10 grados y su ángulo principal, el ángulo de filo, tiene 60 grados. Aquí vemos diferentes sistemas de roscas, sistema Whitworth. Por aquí tenemos el sistema internacional SI, una rosca métrica, ya que la cuchilla debe tener un ángulo de 60 grados. Estas cuchillas son afilables, entonces parte de una habilidad del tornero es afilar su propia herramienta. Bien, el funcionamiento de la máquina. Aquí reconocer las palancas de la máquina. Las palancas para el roscado, palancas para el husillo de roscar y la palanca para el husillo de cilindrar. Cuando tú has cilindrado y le quieres dar un avance automático, tú estás trabajando con el husillo de cilindrar. Más cuando tenemos que realizar un roscado, es la palanca de roscado la que se acciona. Si te fijas, aquí tiene un diverso sistema, todo un sistema de ruedas dentadas que corresponden a la caja Norton y que permiten los diversos avances, es decir, los diversos pasos que se pueden realizar, tanto en milímetros como en pulgadas. Bien, tenemos aquí la caja de velocidades y en la caja de velocidades vamos a graduar la velocidad, el número de revoluciones en el que va a girar la pieza. Tener en cuenta que para el roscado es una tercera parte del número de revoluciones que se utilizaría en un cilindrado normal. Bien, entonces, importante conocer el funcionamiento de la máquina porque en el roscado se trabaja en automático, no es un trabajo de avance manual, es un trabajo en automático, diferentes procedimientos, marcha contra marcha, con reloj, y nosotros vamos a aprender el sistema de marcha y contramarcha. Bien, entonces, ¿qué necesitamos también conocer? Las partes de una rosca, conocer que este es un filete, el paso de la rosca, distancia entre cresta y cresta, los flancos, que son aquellos en los que tenemos que tener especial cuidado en el tema de los acabados, el ángulo de los flancos que corresponden a 60 grados, ya que esta es una rosca SI, es una rosca del sistema métrico. Y también importante acá, un dato es la altura de la cresta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber cuánto va a ingresar la cuchilla. Bien, siguiente. Para realizar un cilindrado nosotros realizamos el centrado de la cuchilla con el centro de la pieza. Y esto lo hacemos directamente a la contrapunta. Centramos la cuchilla
con respecto a la contrapunta, la altura del filo principal guardando el eje de simetría. Bien, este es el primer centrado que se hace también a la cuchilla de roscar. Y el segundo centrado, estamos hablando de un centrado utilizando una plantilla de rosca. Esta es la cuchilla, es la forma de la cuchilla que tiene un ángulo de 60 grados. Aquí está, es todo lo que estoy marcando es la cuchilla y lo que estoy aquí perfilando es la plantilla de roscas. Bien, entonces, una vez que el eje a roscar está montado en el plato universal del torno, vamos a montar la cuchilla, centramos al eje de simetría, a la contrapunta y lo siguiente sería verificar que el filo de la cuchilla está perpendicular al eje de simetría imaginario de la pieza. Para eso vamos a utilizar esta plantilla que nos ayuda a verificar que no pase ningún haz de luz. Bien, este centrado se realiza en la torreta. Evita que exista deformidad de la cresta con respecto al eje de simetría. Es decir, evitar que existan errores de perpendicularidad. Por tanto, si aquí la cuchilla tiene 60 grados, lo que restaría es que con respecto al material tendría que ver 60 grados a la derecha y 60 grados a su izquierda. El medio de verificación para el paso de la rosca, sería con un cuentahilos, conocido también como plantilla de roscas. Se entiende que si vamos a hacer nosotros una rosca M10, el paso es 1,5. Entonces utilizaríamos nosotros la plantilla de rosca que está indicando aquí 1,5 milímetros y la distancia entre cresta y cresta es 1,5. Entonces, la verificación con el cuentahilo se hace al primer roce de la cuchilla cuando ha realizado la primera marcación de la hélice, mas no al final. Sería inútil realizarlo al final. Al final, ¿qué se realiza? La verificación de la altura de la cresta para ver si ya está haciendo un buen punto de contacto. Esta forma de verificación no es 100% segura, ya que la plantilla puede estar desgastada y nos puede engañar en la altura de la rosca. Bien, ahora sobre el número de pasadas y la altura de la cresta. El perfil de rosca no se realiza en una sola pasada. Vamos a considerar de la altura de la cresta que vas a calcular la pasada para iniciar y conocer el rendimiento de tu cuchilla, 0,2 décimas de milímetro por pasada, ya que la cuchilla en ambos flancos va a tener un brusco contacto. Bien, ahora vamos a ver, vamos a analizar un tanto la altura de la cresta con respecto a la profundidad de pasada. Para eso vamos a analizar la siguiente figura. Dice, el diámetro mide 20 milímetros y debe quedar en 19 milímetros. Entonces, cuando nosotros tenemos esta tarea y el profesor te ha dicho, tiene 20 milímetros, tiene que quedar en 19. Te dice, bájale 1 milímetro. Entonces tú en la manivela del carro transversal avanzas 1 milímetro y el diámetro queda en 19 milímetros. Pero analiza, ¿cuánto se desplaza la cuchilla desde el exterior de 20 milímetros para que llegue a 19 milímetros? Tú le pusiste 1 milímetro, pero ¿cuánto se desplaza? Entonces ahí pensando, no se desplaza 1 milímetro, porque si se desplazaría 1 milímetro, aquí tendríamos 1 milímetro y aquí tendríamos 1 milímetro de desbaste. Y el diámetro no quedaría en 19, sino quedaría en 18. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando tú avanzas 1 milímetro, en realidad la graduación de la manivela indica 1 milímetro, pero
lo que pasa es que la cuchilla se está desplazando, el carro transversal se está desplazando 0,5 milímetros, es decir, solo medio milímetro. Y esto sucede porque la graduación de la manivela no corresponde al paso del tornillo del carro transversal. Bien, teniendo en cuenta lo que hemos estado analizando, decimos que la altura de la cresta es igual a la profundidad de ingreso de la cuchilla. La altura de la cresta debe ser igual a la profundidad de ingreso de la cuchilla. Por ejemplo, tenemos una rosca métrica M10 donde el paso es 1,5. Sabemos que la altura de la cresta es 0,7 por paso, es decir, que la altura de esta cresta de la rosca M10 debe ser de 1,05 milímetros. Por tanto, si yo en la manivela voy a avanzar 1,05, en realidad la cuchilla va a ingresar la mitad. Por tanto, lo que tenemos que tener en cuenta es el doble. ¿Qué ha sucedido? Si tú le das 1,05, te vas a dar cuenta que la cresta está a la mitad, es una cresta trunca, no le vas a ver el filo de la cresta. Entonces, por ello es importante tener en cuenta este análisis, ¿no? Para el cilindrado no ha habido mucho que analizar. ¿Por qué? Porque lo que tú ves es el diámetro final, pero acá no estás viendo el diámetro, sino lo que se está viendo es la altura de la cresta. Bien, entonces, como conclusión, la profundidad de ingreso de la cuchilla debe ser el doble de la altura de la cresta. Esta experiencia la vas a poder confirmar cuando realices el roscado en la máquina. Bien, entonces tenemos unos ejercicios por realizar, los cálculos para el roscado M10, hallar el número de revoluciones teniendo en cuenta que el número de revoluciones es la tercera parte del valor hallado. Tú realizas el cálculo normal y luego lo divides entre 3. Bien, ahora la altura de la rosca, si utilizamos la fórmula 0,7 por paso. Y para los datos del paso puedes usar la regleta o una tabla de roscado. Bien, también tener en cuenta el cálculo del diámetro previo. Recuerda lo que vimos la clase pasada. Para una rosca exterior, el diámetro de la pieza mecanizada debe tener un diámetro de, vamos a hallar y siempre considerando un roscado M10, que es lo que vamos a realizar la práctica. Dejo aquí un enlace también sobre un videito sobre el roscado en el torno, cómo es que se realiza el cálculo y la selección ya en la tabla de avances en el roscado en el torno. Bien, también hemos tenido una actividad en el Kahoot. Pusimos 7 preguntas para reforzar la clase. ¿Qué ángulo de filo debe tener una cuchilla de rosca sistema internacional? Entonces la respuesta correcta viene siendo 60 grados. La siguiente pregunta decía, ¿el paso de la rosca es igual al avance en milímetros sobre revolución? Sí, lo hemos visto. En la diapositiva que hemos mostrado, tengo por aquí en la diapositiva de centrado, ¿ya? Entonces, el primer contacto que hace la cuchilla y hace la primera hélice, entonces la distancia es el paso. Esta distancia es el paso. Y también es el avance que ha tenido. Por cada revolución, el carro avanza 1,5 milímetros, que corresponde al paso de esta rosca. Para tener el ejemplo, todo lo estamos relacionando
con una rosca M10. Bien, entonces la respuesta sería verdadero, ¿no? El paso de la rosca es igual al avance en milímetros sobre revolución, verdadero. Veamos la tercera pregunta. Una rosca exterior M10. La altura de la cresta será de, a ver, aquí para que enfoque bien, 1,05 milímetros. 0,7 por el paso, que es 1,5. Respuesta 1,05. Veamos la siguiente pregunta. La pregunta 4. Si el diámetro mayor mide 20 milímetros y debe quedar en 18 milímetros, ¿cuánto avanza el carro transversal? Bien, entonces el carro transversal, aquí están las alternativas y la correcta es 1 milímetro. ¿Por qué avanza 1 milímetro? Porque aquí avanza 1 milímetro y acá avanza otro milímetro. Por tanto, el diámetro queda en 18 milímetros. Vamos a la siguiente pregunta. Si el diámetro mayor mide 20 milímetros y debe quedar 18 milímetros, ¿cuánto avanzas en la manivela? Bien, entonces aquí en la manivela tú avanzas 2 milímetros. Pero ¿qué pasa? El carro avanza solamente 1 milímetro. Bien, ahí vemos la diferencia. A ver, tenemos la pregunta 6. Señale la consecuencia de un mal centrado. Aquí, si dejamos y no lo dejamos nada más con el primer centrado a la contrapunta y no utilizamos una plantilla, lo que va a suceder es que va a tener una desviación de perpendicularidad. ¿La rosca tendrá menos de 60 grados? No, porque eso depende del alfilo de la cuchilla. ¿El paso de la rosca está equivocado? Tampoco es la respuesta. ¿Por qué? Porque el paso va a corresponder a la graduación que nosotros le hacemos de los avances en la caja Norton. Menor ángulo de la hélice tampoco, no tiene nada que ver los avances ni el ángulo de la hélice en esta talla. Bien, la siguiente pregunta nos dice, ¿por qué se mecaniza el diámetro previo en una rosca exterior? ¿Por qué no se deja en diámetro 10 milímetros? ¿Por qué se realiza el mecanizado? Para evitar el desgaste de la cuchilla. Incorrecto. Mejor el juego entre perno y tuerca, no tiene nada que ver. Crecimiento de rosca, respuesta correcta. Se da el fenómeno del crecimiento de rosca, por eso es mejor dejar el diámetro nominal ligeramente menor. El diámetro nominal le decimos al M10. Diámetro nominal 10. Diámetro previo, recuerden que dijimos diámetro previo es igual al diámetro nominal menos una décima de su paso. Si no, revisa el video del roscado en el torno, donde explico esta fórmula para hallar el diámetro previo. Bien, entonces esto es lo que hemos trabajado en la semana 3.